Bien, como comentamos entonces de este mismo problema, con la misma reacción química, estamos hablando de la reacción de hidratación de etileno. Etileno más agua produce etanol y había que determinar las constantes de equilibrio a 145 grados centígrados y a 320 grados centígrados. Bueno, ya leímos las constantes. En esta tabla leímos coeficientes estequiométricos, polinomio de Cp entre R para cada sustancia, entalpía de formación y energía libre de Gibbs de formación. Bueno, también la resolución completa de esta parte se las comparto aquí en el video si lo están viendo. A continuación, entonces, nosotros utilizamos el cálculo riguroso de las constantes de equilibrio, K0, K1, K2, cuyos valores están aquí. Entonces, esta era la primera parte. Obtuvimos estos valores. Constante de equilibrio a 145 grados centígrados para esta reacción química era 0.1443. Y la constante de equilibrio a 320 grados centígrados, eso lo fuimos modificando en esta casilla, nos dio 0.029. Estos dos cálculos fueron realizados estrictamente utilizando un cálculo riguroso en términos de la energía libre de Gibbs. Sin embargo, hay otra forma de resolverlo. De hecho, hay otras dos formas. La primera es, si yo ya calculé un valor, supongamos que yo ya cuento con el valor de la constante de equilibrio a 145 grados centígrados, que es 0.1443, yo puedo aplicar la ecuación de Van Hoff. Aquí yo construí esta pequeña tabla y tengo lo siguiente. Coloqué dos columnas, temperatura contra constante de equilibrio, y dos filas, 1 y 2. Aquí se lee de esta manera. Aquí tengo temperatura 1, 418.15 Kelvin. Estos son los 145 convertidos a Kelvin. Y el valor correspondiente de esta constante de equilibrio a esa temperatura es 0.14. Bueno, no es necesario realmente que yo haga los dos cálculos iguales. Otra forma de llegar a este valor, llegar al valor de 0.0029 a 320 grados centígrados o realmente a cualquier otra temperatura, es utilizando la ecuación de Van Hoff, que me sirve para calcular una constante de equilibrio si yo sé el valor de esa misma reacción de la constante de equilibrio a otra temperatura. Entonces aquí coloqué que 320 es la temperatura T2. Ya convertido a Kelvin, 320 más 273.15 me dio 593.15. Bueno, la ecuación de Van Hoff es esta, que proviene del análisis riguroso del logaritmo natural de la constante de equilibrio. Esto ya lo analizamos, integramos en ambos lados de la ecuación y llegamos a esta ecuación de aquí abajo. Bueno, lo interesante de esta ecuación es que me sirve para calcular la constante de equilibrio si yo conozco otro punto. Digamos, yo conozco el valor de la constante de equilibrio K' a la temperatura T'. Y yo la quiero calcular a la temperatura T. Entonces noten que la única variable va a ser K. Porque yo ya sé calcular el cambio de entalpía estándar de la reacción y R es la constante universal de los gases. Entonces, de aquí yo voy a despejar el valor de K y le voy a llamar K2. Bueno, vamos a despejar así. Si a K le llamo K2, a K' le llamo K1, voy a despejar K2, digamos. K2 se puede despejar evaluando el exponencial de esta ecuación. Aquí voy a colocar el exponencial de todo esto que está a la derecha. Digamos, lo tengo así. K2 entre K1
igual a esa exponencial. Aquí nada más estoy evaluando el exponencial de esta ecuación. Y bueno, para simplificar la notación de acuerdo a mi hoja de cálculo, renombré K como K2, K' como K1. Entonces sería el exponencial de menos delta H, estándar de la reacción, entre R, esto que multiplica a 1 sobre T menos 1 sobre T', que lo voy a renombrar como 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Vamos aquí a colocar el producto de la siguiente manera. El exponencial debe de abarcar los dos términos. Entonces le voy a poner corchetes. Listo. Aquí sería entonces 1 sobre... Bueno, noten que K lo renombré como K2. K' lo renombré como K1. Entonces T' es T1 y T le llamo T2. Esta ecuación entonces yo la puedo despejar todavía. Si yo despejo K2, bueno, me quedaría K2 igual a K1 por todo ese exponencial. Esta ecuación es la ecuación de Van Hoff despejada para calcular constante de equilibrio cuando yo conozco un punto. Yo puedo conocer K1 a la temperatura T1 y calcular la constante de equilibrio a cualquier otra temperatura T2. Noten que T1 está en Kelvin, también T2. Solamente conociendo el valor de entalpía estándar de la reacción, que ese se calcula de manera relativamente fácil. Ya vimos cómo se calcula utilizando tablas de entalpías de formación. Aquí haciendo el comentario que delta H estándar es la sumatoria, como habíamos comentado, sobre I del producto del coeficiente estequiométrico de cada componente en UI por la entalpía estándar de formación de cada componente I. Esta la vimos de tablas. Entonces, bueno, esta yo ya la tengo del problema anterior, por lo que yo ya puedo utilizar esta ecuación. Entonces, la voy a escribir aquí para que vean la fórmula. Esa es la fórmula que acabo de escribir. Y la idea es comprobar que se obtiene el mismo valor a 320. Este fue calculado de manera rigurosa. Entonces, la idea sería aquí programar esta ecuación. Sería, bueno, el producto K1. K1 es este, K2 es 418 y T2 es 593. Eso por el exponencial de menos delta H entre R. Le voy a poner menos. El valor de entalpía estándar de la reacción yo la tengo acá. Me dio 45.792 en función de las variables de formación, entalpías de formación de cada componente y coeficientes estequiométricos. Bueno, eso dividido entre R, que es 8.314, la constante universal de los gases. Esto lo voy a encerrar también entre paréntesis. Y lo voy a multiplicar por 1 sobre T2, que está aquí, menos 1 sobre T1, que está acá. Cierro todos los paréntesis. Y sí, noten que me dio .002962.
muy parecido al punto 002942 calculado de manera rigurosa. Entonces, esta es otra forma de calcular constante de equilibrio químico a la temperatura T. Si yo conozco un punto, basta con que conozca un punto. Bueno, solo necesito el delta H estándar de la reacción, que como vimos lo puedo calcular en función de la entalpía de formación de cada componente. Bueno, esta, para retomar, se leyó de la tabla C4. La tabla C4 del libro de termodinámica de Smith, como comentábamos, reporta las entalpías de formación de diferentes compuestos a 298 Kelvin. Entonces, de aquí leímos, como comentábamos, el etileno. Leímos entalpía de formación del etanol. Leímos entalpía de formación del agua. Aquí reportamos los valores. Y el cálculo sería entonces coeficiente estequiométrico de etileno por entalpía de formación de etileno, más coeficiente estequiométrico de agua por entalpía de formación de agua, más coeficiente estequiométrico de etanol por entalpía de formación de etanol. Entonces nos dio menos 45.792 joules por mol. Este me va a servir para la ecuación de Van Hoff. Entonces aquí también yo puedo incluir un porcentaje de error para ver qué tanto varía con respecto al anterior. Lo voy a programar como el valor absoluto del valor calculado menos el valor calculado de manera rigurosa. Es el calculado con Van Hoff menos el calculado de manera rigurosa entre el calculado de manera rigurosa, suponiendo que este es el que más se aproxima a la realidad. Eso por 100. Y bueno, de acuerdo a esto, el porcentaje de error es muy pequeño, 0.7 más o menos, que se podría considerar aceptable. Este es otro cálculo. De hecho, yo puedo utilizar este mismo método para calcularlo solamente con K0. Teóricamente no sería necesario hacer el análisis riguroso de K1 y K2, porque K0 representa el valor de la constante de equilibrio a la temperatura normal T0. Vamos a comprobarlo. Bueno, yo creé esa misma tabla aquí debajo, pero ahora con esta temperatura, a 298.15, el valor de K es el de K0. De hecho, aquí lo estoy citando, que es este de K0. Y noten que para K0 yo solo requiero delta G estándar y RT0. Y delta G estándar se calcula de manera similar que delta H estándar, pero es con la energía libre de Gibbs de formación. Entonces K0 en realidad representa el valor de la constante de equilibrio si esta reacción química se lleva a 25 grados centígrados. Noten que es mucho mayor. Es 29. Lo que significa que, bueno, a esta temperatura, de acuerdo a la reacción química que vimos ahí, se debería de desplazar hacia los productos. Esta es la reacción. Si esa constante de equilibrio tiene un valor grande, a temperatura más baja, significa que la concentración de productos va a ser mayor, más bien, es productos. Entonces la concentración de etanol va a ser mayor. Se fomenta la reacción de hidratación a temperaturas bajas y a temperaturas más altas se fomenta la reacción inversa de deshidratación de este alqueno. Bueno, entonces regresando aquí, con este dato, si observan, teóricamente no sería necesario calcular K1 y K2, aunque el error es un poco mayor. Aquí yo coloqué, por ejemplo, el cálculo para 418, o puedo colocar el mismo cálculo a 320 Celsius.
Le puedo poner aquí 320 más 2, 73.15. Y más o menos me da 0.003, que comparado con el 0.0029, aquí voy a poner el porcentaje de error, es relativamente confiable. Entonces aquí yo programé la misma ecuación de arriba, la ecuación de Van Hoff. Sería entonces el producto de K1, K1 para mí es el valor a 298.15, por el exponencial de menos delta H de la reacción, que ya lo calculamos, es la casilla G14 que está acá en la tabla. Esta. Entre R por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Bueno, 1 entre 593 menos 1 entre 298. Si quiero comparar, bueno, aquí sería igual valor absoluto de este valor menos el valor calculado de manera rigurosa, que lo tomo como el valor verdadero, es este de arriba, entre este mismo por 100. Y me da un error aproximado del 2%. Entonces, bueno, noten que el segundo método es un poco más, se aleja un poco más del valor real. Sin embargo, se podría considerar aproximadamente confiable. Si yo quiero ser muy riguroso, bueno, la idea es realizar el cálculo completo, el cálculo estricto de delta G, de delta H y de delta S, cambio de entalpía, energía libre y entropía, para que a partir de la ecuación que comentamos, poder calcular la constante de equilibrio, que es esta. Logaritmo de K es menos delta G de la reacción a la temperatura que ocurre la reacción sobre RT. El cálculo riguroso de G nos permite calcular la constante de equilibrio. Aunque utilizando la ecuación de Van Hoff se obtienen resultados aproximadamente confiables. Ese sería más o menos el resultado.